veremos qué ocurre. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de temas propositivos, porque también los hay aspectos buenos, propositivos, que nos ayudan a mejorar esta sociedad. Se supone que un alcalde debería llegar a juntar, unir voluntades, generar desarrollo, solidaridad, ¿no? Pero no es así, pero hay instituciones que sí trabajan en ello. Voy a recibir, ya tengo aquí en los estudios, a Miriam Larco. Ella es la secretaria general del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Concord TV. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias por el espacio, Carlos. Un gusto estar acá en Sol TV. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Siempre las puertas abiertas para Concord TV, siempre obviamente interesados en la labor que realizan en pro de la sociedad. Y a eso iba yo. O sea, estas instituciones que trabajan en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Hay que darles todo el respaldo. Sean instituciones públicas, privadas o lo que sea, pero que trabajen en pro, ¿no? Que sean propositivas. Totalmente de acuerdo, tenemos que llevar mensajes positivos y presentar acciones que nos levanten el ánimo. Exacto. Y tener de ejemplo, ¿no? Porque el Perú no es todo negativo. Hay cosas muy buenas que se van haciendo y periodistas también responsables. No todo está mal. Así es. No todo está mal, hay aspectos positivos. Y ahora Concord TV justamente está organizando un taller, ¿no? Así es. Violencia contra las mujeres y medios de comunicación en Trujillo. Así es. Bueno, el taller se realizó con mucho éxito. Tuvimos la presencia de más de 56 periodistas, estudiantes de comunicación. Y lo que quisimos era, para comenzar, a evidenciar una gran problemática que tenemos como Perú. La violencia se incrementa en nuestro país. Es una pandemia. Las mujeres desaparecen, violaciones sexuales todos los días, ¿no? Ya tenemos casos de feminicidios, más de 140 lo que va del año, y más de 200 tentativas de feminicidios. Tenemos niñas embarazadas entre los 10 y 14 años, embarazadas por violación sexual. Entonces estas noticias deben darse a conocer. Pero la gente dice, la violencia se naturaliza. No, pero el papel del periodista es dar a conocer esta problemática social, pero en forma adecuada, para que la gente reflexione, para que la gente sepa dónde acudir en caso de violencia, qué medidas tomar o cómo supervisar a las autoridades para erradicar y prevenir la violencia. Exacto. En un primer momento el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la información. Los periodistas y los medios de comunicación nos tenemos que adaptar a esto. ¿Para qué? Para no revictimizar muchas veces a la víctima, ¿no? Entonces, y eso requiere pues que todos los medios de comunicación estén sintonizados en ello y tener protocolos internos incluso. Así, existe una ley, tenemos un reglamento de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer que le dice, por ejemplo, al periodista, no entrevistes al agresor ni al asesino de una mujer. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, y es lo que muchas veces los periodistas caen por este tema del morbo. Vamos a entrevistar, ¿por qué? No hay que buscar justificación. La pregunta que un periodista a veces sale a decir, ¿qué habrá hecho esta mujer para que la maten? ¿Qué habrá hecho para la violencia? La violencia no debe darse. Así es simple, no hay justificación. Y lo que tú decías, la revictimización. Tanto a mujeres como niñas se le presenta su cara, su voz, su identidad, y esto provoca que, más allá de ayudarlas, que las señalen. Mira, ahí está la chica que fue violada, y eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, todo está diseñado ya en una ley, en códigos de ética, que te dice, un buen periodista, un buen programa debería además señalar los canales de ayuda, poner, si tienes problemas de violencia, llama a la línea 100. Acude a los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces estas cosas... Orientar, ¿no? Orientar para que, como bien dices, las personas que sean víctimas, en este caso las mujeres que son víctimas de estos actos, sepan inmediatamente qué hacer, o tal vez no es la persona la que es víctima en ese momento, sino el vecino, el amigo, que sabe inmediatamente que está escuchando una escena de violencia y llamar. Así ¿no? así es, y poder defender a tantas mujeres que van muriendo, que van desapareciendo, sigue siendo violentada. Y bueno, y todo esto a veces se lleva a los medios de comunicación, y a nosotros nos sorprende que muchas veces la violencia se normaliza. Al punto que programas de noticieros, para poder a veces llamar la atención, presentan el feminicidio o el asesinato con lujo de detalle, o programas de humor. Los peruanos, por desgracia, nos reímos de programas donde se pegan, se insultan,
o utilizan a la mujer como cosa. Claro. Pero también, ojo, ¿cómo entender, y usted sabe que este programa es político, cómo entender, por ejemplo, que se elijan autoridades, ¿no?, que después, incluso antes o después se descubre que pues han tenido pues denuncias por violencia familiar o han tenido incluso problemas con la pensión de alimentos y sin embargo ahorita están ocupando cargos, ¿no? Ese es el tema. Por ejemplo, ¿cuál es la labor de un periodista? Es el ejercicio de la libertad de información. Y la libertad de información implica dar aquella información que ayude a ser ciudadanos. Información que nos ayude al bien común, a la mejora de la sociedad. Y uno de los puntos es hacer seguimiento a las autoridades, aunque no les guste, porque las autoridades están a nuestro servicio. Y además van con un plan de trabajo que hay que supervisar su cumplimiento y toda una política de desarrollo de su localidad. Entonces el periodista, al momento de informar, no solamente debe informar lo inmediato, ¿no?, lo que llama la atención, sino toda esta información que permita a la ciudadanía elegir o cuestionar al candidato que no está cumpliendo su función. Yo creo que es la función primordial del periodismo. Ahora, tenemos un alcalde que para muchos fue misógino o es misógino. No, hemos visto varias veces cómo maltrata a la mujer, cómo la humilla, cómo utiliza un doble sentido, cómo, o sea, cómo la veja completamente. Entonces, ¿cómo se puede tener este modelo de autoridad? Porque el alcalde es la primera autoridad, es el primer vecino de la ciudad, ¿no? Es un modelo a seguir en principio, ¿no? Entonces, ¿cómo entender eso, no? Bueno, eso es lo que pasa. Nosotros, creo, en el Perú hemos cometido muchos errores al no estar bien informados en cuanto a la elección de nuestras autoridades o nuestros representantes ante el Congreso también, ¿no? Claro, vemos en el Congreso personas que han robado el sueldo de sus trabajadores, sí, personas que han abusado sexualmente de trabajadoras, detenido actualmente, ¿no? O personas que cuando dicen que se van a hacer viajes, se lo dedican a hacer viajes, pero de turismo, y muchas otras denuncias que gracias a los medios de comunicación las conocemos. Y eso ayuda a la población a decir, no quiero más a esta persona. Pero lo ideal sería que antes de elegir a esta persona podamos tener todos estos datos, todas estas denuncias. Ahora, pero cuando proviene de una autoridad, en este caso, ¿no?, machista de por sí, ¿no?, transmite eso, o sea, el modelo que da él es eso, y vivimos en una ciudad machista que se quiere romper eso, pero teniendo pues a estas personas allí, poco o nada se avanza, ¿no? Porque muchos dicen, mira, sí, se ríen, ¿no? Así tiene que ser el alcalde y se ríen, lo toman como si fuera broma, todas estas escenas tristes, ¿no? Vivimos en una sociedad machista, esa es la realidad. El último estudio realizado por Calandria le preguntaba a la población qué cree que es la labor de la mujer, y una de las respuestas era, la mujer debe dejar sus sueños para cumplir con su familia, ¿no? La mujer debe tener determinados comportamientos para el servicio de... Entonces tú estás viendo ahí cómo todavía el machismo convive entre nosotros, y por más que hay políticas, leyes a favor de la igualdad, todavía esto no es una realidad. Y por eso esos comentarios causan risa para muchas personas, comentarios machistas, sexistas, pero sabemos por el taller que se realizó hoy, estuvieron periodistas que nos dieron su testimonio de comentarios totalmente inapropiados y conductas inapropiadas que ya han llevado al Colegio de Periodistas y han llevado a la Asociación Nacional de Periodistas también. Y podrían ser denunciadas por casos de difamación, atentado contra el honor, la buena reputación también. Fácil les alcanza una denuncia, fácil les alcanza una denuncia. Por supuesto. Me tengo que ir a una pausa, si me lo permite, claro, porque también el Concord TV realiza pues estudio de audiencia, sería interesante también conocer este nuevo panorama. Pero yo me voy con un último comentario. Hablábamos pues de esta violencia contra la mujer, ¿no? Y hace algunos días escuchábamos al señor ya ni siquiera me acuerdo, porque va a ser las últimas veces que aparezca, creo, en medios de esta forma, dentro de la administración pública, del señor Ricardo Apolaya Tafur, ¿no? Que es un Arturo Fernández, pero con una mala copia, ¿no? Con una mala copia. Que lo hemos visto en un video denigrando
humillando, insultando a un trabajador municipal, como en este caso es Charles Paredes, que era el secretario general del sindicato del SEGAT, del sindicato que se encarga en Trujillo del recojo de la basura, ¿no? De la peor manera lo humilló y le dijo que pues él se dedicaba a lavar los contenedores y que solo a eso había llegado. Esto es el señor Ricardo Apolaya Tafur. Sin embargo, ahí no queda. Estamos hablando justamente de la violencia contra la mujer. Y lo escucho al señor Apolaya Tafur decir que por qué no se lucha contra la corrupción, que todo ha cambiado, que ellos son no pulcros, puros y divinos y casi ungidos, ¿no? Que ellos han llegado a Trujillo, a la gestión de Arturo Fernández, a cambiar toda esta realidad, porque ellos son honestos. Bueno, Miriam Larco se encuentra con nosotros, secretaria general del Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concord TV. Ella se encuentra en Trujillo, está realizando obviamente pues las capacitaciones, los talleres para mejorar competencias y capacidades, pues en este caso para los periodistas, ¿verdad? Pero también se ha reunido con universitarios, en fin, o sea, ha tenido ahí una larga jornada. Así es, y es un gusto además conversar con futuros comunicadores de estos temas tan importantes. Y una de las cosas que le decía a los comunicadores es básico conocer a nuestras audiencias, ¿no? Muchas veces se cree que la libertad de información y expresión significa omnipotencia, puedo hacer lo que quiero, pero no. Tenemos límites como es el derecho de los otros, verificar las fuentes, obtener la noticia adecuadamente, y es algo importante, ¿no? Y como te contaba, el Concord TV hace muchos estudios con fondos que recibimos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y son estudios muy representativos que se hacen por concurso público. Es entrevistas a 10.000 personas en 20 ciudades que te dicen cuál es su consumo mediático y qué opinan de la programación actual. Entonces, por ejemplo, acá en Trujillo, la televisión sigue siendo el líder. ¿Qué es lo que más ven? Y lo que más compran son aparatos de televisión. Y acá se sigue viendo sobre todo señal abierta y sigue el cable, y después en tercer lugar recién Netflix, los OTTs, ¿cómo se llama, ¿no? Y el programa más visto son programas noticieros. A la población de Trujillo le gustan sus noticias, la recepción de su contenido local es muy aceptada, es una de las más altas a nivel nacional, tienen más de un 60% de aceptación, de satisfacción de sus contenidos, sobre todo en noticieros, y ven su programación local a diferencia de otras ciudades en el país. Entonces podemos hacer un check en el tema de noticias, pero así como ven la satisfacción, también se quejan de la existencia todavía de muchas noticias de Lima sobre todas las cosas, de presentar la noticia como entretenimiento, de burlarse del dolor humano, de buscar el sensacionalismo. Son los primeros datos, o sea, la que violencia. El ciudadano sí se entera de eso. El ciudadano sí percibe y valora como negativo, eso es lo que lo manifiesta. Por supuesto, el centralismo es una de las cosas que más rechaza a nivel nacional, ¿no? O sea, los trujillanos prefieren las noticias. Las noticias locales, sus noticias locales es lo que prefieren. Y Sol TV es un medio netamente informativo, así que estamos ahí. Yo creo que para los próximos estudios deberíamos preguntar cuál es el programa que más ves. Hagamos marketing, comencemos a promocionar. Lo que pasa es que por mucho tiempo teníamos una sola medición, que era hecha por Ibope, que es una empresa de mucho prestigio, pero que cobra para hacer las mediciones a aquellas empresas que pagan. Y sobre todo son canales de señal abierta, ¿no? De cadenas nacionales, y que solamente miden 700 televisores, 700 hogares, no más. Claro. Y nosotros somos más de 30 millones de peruanos, entonces es un dato muy referencial. Entonces nosotros desde el Concord TV, ya desde el año 2008 dijimos, tenemos que brindar a los comunicadores qué piensa su audiencia. Y otra cosa interesante que también conversábamos, ¿por qué suceden todas estas cosas? Por más que se da información, no conocemos nuestros derechos, es la verdad, no los conocemos. Por ejemplo, no sabemos que tenemos una regulación en medios. Tenemos, por ejemplo, un horario familiar en la televisión que va de 6 de la mañana a 10 de la noche, donde no debería pasarse violencia ni contenidos no aptos para todos, y esto no se da.
¿no? No sabemos que podemos quejarnos, ¿no? Acá en Trujillo, más del 67% dijo que no sabía qué hacer frente a contenidos inadecuados, ¿no? Y este tema es fundamental. Y hay mecanismos de cómo hacerlo, o sea, claro. Y Concord TV también está enfrascado en esto, en que se conozca todo claro, esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago cuando veo el caso de las niñas que circulaban en ropa interior, ¿no? Y hablaban las conductoras que se lucían, hay que lucirse. Fue un grotesco, totalmente. Terrible. Te falta, ¿no?, criterio total. O los programas como Andrea, que es una copia de Laura Bozzo, donde todo el mundo se pega y se insulta, ¿no? O copiar lo que pasa cuando el chico de una universidad intentó suicidarse. Ese tipo de programas han sido sancionados. ¿Y por qué? Porque tenemos un mecanismo de autorregulación donde cualquier ciudadano puede presentar su queja al propio medio de comunicación. Y entonces el medio, en un acto de autorregulación, pide disculpas, ¿no? Y si no lo hace, pues se sujeta a una sanción. ¿De quién? Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro. Una sanción muy grave es fundamentar 2 quejas, ¿no?, ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si tu programa falla 2 veces en un año, se vuelve una infracción muy grave y el Ministerio podría quitarte la licencia de la televisora. Es muy grave, claro, pero los ciudadanos no conocemos eso todavía. Y todavía siguen soportando todas estas acciones. Ahora, las redes sociales también se han convertido, pues, y ahí sí no hay filtros hasta el momento y se tiene que trabajar en ello, se han convertido también, pues, en una alcantarilla muchas veces, ¿no? Sí. Los famosos trolls que existen, ¿no? Sí. O sea, ya hablamos de Arturo Fernández y nos sale un montón de gente ahí que dice todo lo que se pueda, en fin. Entonces, ahí se necesita una regulación muy específica. En las redes sociales, además tenemos que decir, según la encuesta que hemos realizado, después de la televisión viene el uso del Internet. ¿Y qué es lo que más usan ahora? El Instagram, el TikTok, el Facebook. Y lo usan para entretenerse, ¿no? Después para informarse, pero sobre todo para pasar mensajes, compartir pequeños videos. Y en todo este mundo digital, yo diría que los niños están mucho más expuestos a estos comportamientos inadecuados, las frases sexistas, discriminatorias, la violencia. Yo siempre diré, en la época que yo estudiaba hace 1000 años, cuando un niño era violentado, terminaba la violencia en el colegio muchas veces. Ahora los chicos llevan la violencia por el ciberbullying, ¿no? No descansa la violencia y además los chicos todo el tiempo están en retos. A ver, salta de un edificio al otro. Para encontrar más vistas, más like y más compartir, o sea, por eso digo, o sea, se necesita, y ahí es el labor del Congreso, pues, o sea, el Congreso debería ya estar trabajando en ello, Concord TV, obviamente también dar los lineamientos en ese sentido, pero el Congreso es la que tiene que acelerar todo este proceso. Por supuesto, ¿no? Necesitamos, las leyes existen, pero necesitamos una institución a la que podamos hacer llegar nuestras denuncias. Por ejemplo, en estos casos de violencia contra los niños o seducción a los niños a través de redes sociales, que es lo que está pasando, podemos ir al área de delitos informáticos de la Policía Nacional, pero según lo que informan no tienen fondos ni personal que puedan dar una respuesta a la cantidad de quejas que reciben todos los días frente a esta situación. Entonces, esto ya, la ley quedó chica frente a la realidad. Efectivamente, para concluir en todo caso, señora Miriam Larco, la familia, ¿no? Es ahí creo que donde tenemos que empezar a trabajar y las demás instituciones, ¿no? El colegio, en fin, ¿no? Ahí se va a tener que trabajar hasta esperar que el Congreso, las altas esferas reaccionen ante todo esto, ¿no? O sea, y esto recién empieza, ya se viene la inteligencia artificial, entonces se nos viene un cambio muy difícil todavía que poder manejar. Totalmente de acuerdo, o sea, no solamente tenemos que echar la culpa al Estado, los medios de comunicación, sino asumir tu responsabilidad como adulto también, que crías, adulto que guías a los niños. Efectivamente. Señora Miriam Larco, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada, pues destacar la labor de Concord TV, ¿no? Y seguir capacitándonos, ¿no? Y capacitando a mucha ciudadanía. Muchísimas gracias.